Hasta el 70% de las decisiones médicas críticas se basan en un resultado de laboratorio. Y fíjate que la parte más peligrosa del viaje de una muestra biológica no es la aguja. No, para nada. Y definitivamente no es la máquina superavanzada que la analiza. Muchas veces, la mayor amenaza para un diagnóstico exacto es ese viaje de 45 minutos en una conservadora de plástico entre la clínica y el laboratorio. Totalmente. Y es que para la mayoría de quienes nos escuchan, un análisis clínico se resume en dos momentos, ¿no? La extracción y luego, bueno, la entrega de esa hojita llena de números. Siglas incomprensibles, los famosos asteriscos que generan tanta ansiedad. Los engranajes giran y sale un diagnóstico irrefutable. Como una caja negra infalible. Ajá. Pero al revisar los documentos y los protocolos de diagnóstico clínico contemporáneos, nos damos cuenta de que esa caja negra es en realidad un ecosistema sumamente frágil. ¿Y por eso estamos aquí? Bueno, vamos a desempacar esto, porque el objetivo de nuestro análisis profundo de hoy es desarmar ese viaje oculto. Es fascinante, la verdad. La medicina de precisión no depende solo del equipo de última generación. Depende de una cadena de custodia biológica donde, una simple variación de temperatura puede alterar todo el tratamiento. O sea, queremos que nuestra audiencia entienda la mecánica real detrás de estas pruebas. Cómo operan bajo medidas de seguridad que, sinceramente, parecen de películas militares. Y por qué esos valores normales impresos son un mito estadístico. Sí, un constructo completamente estadístico. Pero claro, antes de debatir qué significa un nivel de colesterol alto, hay que entender la odisea física de la muestra. Claro, el viaje en sí. Y todo empieza dividiendo el proceso, ¿verdad? Sí, en tres fases inquebrantables: la etapa preanalítica, la analítica y la postanalítica. El propósito aquí no es emitir un juicio aislado, sino dar piezas para el rompecabezas del médico. Porque hoy en día no es solo contar glóbulos rojos. Para nada. Un laboratorio evalúa funciones orgánicas en tiempo real. Por ejemplo, cuantificando algo llamado péptido natriurético tipo B, o BNP. ¿Y eso qué es exactamente? Bueno, cuando el corazón se estira demasiado por insuficiencia cardíaca, las células del músculo liberan esta proteína a la sangre, y el laboratorio la detecta y le dice al médico cuánta tensión real está sufriendo ese corazón. ¡Wow! Es un medidor de estrés cardíaco literal. Y también pienso en la monitorización de tratamientos delicados, como los pacientes que toman anticoagulantes, por ejemplo, la warfarina. Sí, ese es un gran ejemplo. Porque no es solo ver si la sangre está más líquida. Miden el INR, que evalúa el tiempo exacto en segundos que tarda la sangre en formar un coágulo. Es altísima precisión. Exactamente. Y para visualizar todo este sistema, a mí me gusta usar la analogía de un restaurante de alta cocina. A ver, cuéntame, ¿cómo encaja eso? Bueno, la etapa preanalítica sería la logística del restaurante, o sea, la selección de ingredientes frescos, el transporte en camiones refrigerados, tomar bien el pedido. Ajá, la preparación antes de cocinar. Exacto. Luego, la etapa analítica es el chef operando en la cocina con todos esos equipos sofisticados. Y la postanalítica es el maitre o el jefe de sala inspeccionando el plato antes de llevarlo a la mesa. Si el ingrediente llega podrido, no importa qué tan bueno sea el chef. Es una analogía muy buena para la logística, sí. Pero fíjate que se desmorona un poco cuando entramos a la cocina en sí. Ah, sí. ¿Por qué? Porque un chef prueba la comida, usa sus sentidos para saber si le falta sal o algo así antes de enviarlo. Las máquinas de un laboratorio, por más avanzadas que sean, son completamente ciegas. Claro, no pueden probar la sangre. Exacto. Confían ciegamente en sus matrices de calibración. Por eso, y esto sorprende a muchos, la inmensa mayoría de los errores diagnósticos no ocurren en la etapa analítica por culpa de las máquinas. No me digas que es en la preanalítica. Así es, ocurren en la fase preanalítica, por un margen asombroso, la verdad. O sea, estamos diciendo que el transporte en esa conservadora o el almacenamiento superan en riesgo a toda la complejidad tecnológica. Totalmente. Piensa en la mecánica a nivel celular. Digamos que un tubo de sangre se agita violentamente durante ese viaje en auto. Los glóbulos rojos colisionan entre sí y se rompen. Literalmente estallan. Sí, es un proceso llamado hemólisis. Y, por ejemplo, el potasio es un mineral que vive mayormente dentro de las células. Al romperse, ese potasio inunda el suelo de la muestra. Uy,
Ya veo para dónde va esto. Claro, cuando la muestra llega, la máquina mide ese suero y reporta un nivel de potasio críticamente alto, un nivel letal en un paciente que en realidad está perfectamente sano. ¡Qué locura! ¿Y si el médico actúa sobre ese resultado y da medicación para bajar un potasio que en realidad está normal? Puede provocar un paro cardíaco. ¡Wow! Ese es un ejemplo perfecto de cómo un error de manejo físico se traduce en una crisis médica. La máquina hizo bien su trabajo, pero midió una realidad que estaba distorsionada. Tal cual. Y hablando de esa fase analítica, cuando la muestra sí llega bien, mucha gente todavía se imagina un técnico con un contador manual mirando por un microscopio, ¿no? Contando células una por una. Yo confieso que me imaginaba un poco eso, un microscopio y mucha paciencia. Bueno, esa imagen es un anacronismo. La microscopía óptica se usa, sí, para revisar anomalías muy específicas. Pero el grueso del trabajo, como un hemograma completo, usa principios físicos fascinantes como la citometría de flujo. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, ¿cómo funciona eso para reemplazar al microscopio tradicional? Pues, en lugar de mirar las células fijas en un vidrio, la máquina inyecta la sangre en una corriente de líquido súper estrecha. Tan estrecha que las células se ven obligadas a pasar en fila india, una detrás de otra. Como en una autopista de un solo carril. Exacto. Y a medida que pasan, un rayo láser las ilumina. Dependiendo del tamaño de la célula y de lo que tenga adentro, la luz del láser rebota y se dispersa en diferentes ángulos. Ah, ¿y los sensores leen esos rebotes de luz? En milisegundos. Basándose en ese patrón de luz, la computadora sabe si acaba de pasar un glóbulo rojo, un linfocito o una plaqueta. Y lee decenas de miles de células en 2 segundos. O sea, están literalmente escaneando la composición humana con láseres. Es ciencia ficción. Y con una precisión que el ojo humano jamás tendría. Pero claro, todo esto aplica al laboratorio clínico, el de química y hematología. Claro, porque si hablamos de un laboratorio microbiológico o molecular, el enfoque cambia por completo. Completamente. Ahí no estás contando las células del paciente. Estás buscando el rastro genético o cultivando a un invasor, como bacterias o virus, para ver qué antibiótico lo mata. Y esa distinción nos lleva a un escenario operativo totalmente distinto, ¿no? Sí, porque en química clínica manejas metabolitos, pero en microbiología estás lidiando con organismos que la evolución diseñó específicamente para infectar y propagarse. Lo que nos introduce de lleno a los niveles de bioseguridad. Exactamente, la contención. Porque procesar la muestra es noble, pero si esa muestra tiene un patógeno letal, la prioridad número 1 pasa a ser proteger a la persona que opera la máquina. Y los estándares globales dividen esto en 4 niveles de bioseguridad o BSL. Así es, del 1 al 4. El BSL-1 es lo más básico, ¿verdad? Bacterias que no enferman a humanos sanos. Higiene de manos, batas y, bueno, no comer en el área de trabajo. Es el estándar de cualquier laboratorio universitario. Luego subimos al BSL-2. Aquí ya hablamos de patógenos de riesgo moderado. Cosas como la salmonela o las hepatitis. Sí, agentes que causan enfermedades, pero para los cuales tenemos tratamientos o vacunas. Aquí ya es obligatorio usar cabinas de bioseguridad. Esas campanas de cristal donde meten las manos, ¿no? Ajá, donde el flujo de aire protege al operador de salpicaduras o aerosoles al abrir los tubos. Hasta ahí es el entorno hospitalario que todos conocemos. Pero al saltar al BSL-3, la cosa cambia drásticamente. Leyendo las fuentes, noté que la infraestructura del edificio mismo se vuelve parte del equipo de protección. Es que en el BSL-3 manejas patógenos severos, muchos de transmisión respiratoria, que pueden ser letales. Y aquí la clave es la presión de aire negativa. O sea que el aire de los pasillos siempre fluye hacia adentro del laboratorio. Funciona como una aspiradora gigante invisible. Exacto. Si se abre una puerta, el aire entra. Así se aseguran de que ninguna partícula infecciosa pueda salir hacia el resto del hospital. Y supongo que ese aire no lo tiran por la ventana y ya. No, para nada. Todo el aire succionado pasa por bancos de filtros HEPA de ultra alta eficiencia que atrapan los microorganismos antes de liberar el aire al exterior. Pero la verdadera maravilla de la ingeniería está en el BSL-4. BSL-4.
Instalaciones diseñadas para agentes biológicos para los cuales no hay vacunas ni terapias conocidas. Hablamos del virus del ébola, el virus de Marburgo, los hantavirus más agresivos. En la documentación se describen edificios aislados que están dentro de otros edificios, duchas químicas obligatorias, y el uso de esos trajes presurizados de cuerpo entero como de astronauta. Y el detalle crucial de esos trajes es que invierten el principio de presión que mencionamos recién. A ver, ¿cómo es eso? El laboratorio BSL-4 sigue teniendo presión negativa para que nada salga, pero el traje del operador tiene presión positiva o sobrepresión. Se les bombea aire limpio constantemente desde mangueras conectadas al techo. Ah, claro, para que si accidentalmente el técnico se rasga el traje con una aguja o algo afilado, el aire limpio salga disparado hacia afuera con mucha fuerza. Exactamente. Se crea un escudo aerodinámico. Es supervivencia pura basada en dinámica de fluidos. El aire empuja a los patógenos lejos de la fisura. Es increíble. Es la última barrera entre el operador y una muerte segura. Pero ojo con esto, estas fortalezas no existen solo para salvar al bioquímico. Un laboratorio BSL-3 o BSL-4 es literalmente el sistema inmunológico de la sociedad civil. Claro, son la primera línea de defensa. Totalmente. Cuando emerge un brote epidemiológico desconocido, esas muestras se aíslan ahí. Si esa contención falla, deja de ser un accidente de trabajo y se vuelve una pandemia. ¡Wow! Sobrevivir a la manipulación de una muestra de ébola gracias a la presión positiva es un logro innegable. Pero eso me conecta con el siguiente gran problema. ¿Cuál? Que si la máquina súper avanzada dentro de esa fortaleza no está diciendo la verdad, el técnico acaba de procesar un diagnóstico falso de la manera más segura posible. ¡Qué buena forma de verlo! De nada sirve que el operador sobreviva si el resultado que le mandan al médico es un error. Exacto. Y eso nos lleva al terreno de la estandarización y el sistema de gestión de calidad. Y según las fuentes, requiere desaprender un poco cómo usamos nuestro idioma. Sí, la gente usa exactitud y precisión como si fueran sinónimos, pero en metrología de laboratorio son dimensiones de error completamente distintas. Y confundirlas es muy peligroso. En muchos textos se usa esa típica analogía del arquero disparando flechas a una diana, ¿verdad? Sí, la de los tiros agrupados. Pero a mí siempre me pareció que se queda un poco corta para explicar una máquina. Yo propongo pensar en el sistema de reconocimiento facial de un teléfono inteligente. A ver, me gusta. ¿Cómo sería? Digamos que la precisión es la capacidad del teléfono de leer los mismos rasgos faciales de la misma manera una y otra vez. Si el sistema es muy preciso, hace la lectura idéntica 10 veces seguidas sin fallar. Perfecto. Pero, ¿y la exactitud? Ahí está el tema. Si ese sistema altamente preciso fue calibrado la primera vez escaneando la cara de tu hermano en lugar de la tuya, tiene una exactitud nula. Claro. El teléfono funciona bárbaro. Es consistente, pero le está dando acceso a la persona equivocada 10 de cada 10 veces. Es un gran ejemplo. Pasa lo mismo con una máquina que mide la glucosa en sangre. Puede ser increíblemente precisa. Mezcla el reactivo, el sensor lee el color con precisión milimétrica, Ajá. pero si el láser se desvió un poco por el uso diario o el reactivo perdió potencia por la temperatura, la máquina va a reportar un nivel de glucosa de 150 10 veces seguidas. Alta precisión, pero una exactitud catastrófica si el paciente realmente tenía 90. Exacto. Y la máquina nunca se va a dar cuenta del error porque es ciega, solo ejecuta su código. Y me imagino que en medicina, un margen de error pequeño es gravísimo. Es que esa es la cuestión. El control de calidad asume que las máquinas se van a degradar. No es si van a fallar, es cuándo. En otras industrias, un 99% de exactitud se festeja. En medicina diagnóstica, un 1% de error significa miles de leucemias no detectadas o dosis de quimioterapia letales. Es inaceptable. Y por eso existen el control de calidad interno y el externo, ¿no? Básicamente, el laboratorio no confía en sí mismo. Nunca. Todos los días, antes de pasar muestras reales, pasan muestras de control, que son sueros comerciales que ya traen los niveles medidos de fábrica. Y si la máquina no da ese número exacto, se frena todo. Se detiene la producción y se recalibra. Y en el control externo, agencias independientes te mandan muestras ciegas sorpresa para asegurar que un colesterol medido en la capital sea idéntico al medido en un pueblito rural. ¿Qué nivel de rigor? Y esos controles también validan lo clínico.
lo que introduce términos como sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Sí, que son claves. La sensibilidad es la capacidad de la prueba para identificar correctamente a los que verdaderamente tienen la enfermedad. Una prueba muy sensible no deja escapar a casi nadie enfermo, evita los falsos negativos. Pero me imagino que necesita un equilibrio, porque si es demasiado sensible, cualquier ruidito biológico la hace dar positivo en alguien sano. Exactamente. Por eso necesitas la especificidad, que es la capacidad de identificar correctamente a los sanos, evitando los falsos positivos. Es como el detector de metales en un aeropuerto. Si le suben mucho la sensibilidad, suena hasta con el papel aluminio de un chicle. Necesitas que sea específico para que solo suene si pasas con un arma de verdad. Tal cual. Y esa dinámica determina los valores predictivos, que le dicen al médico qué probabilidad real hay de que el paciente esté enfermo si el papel dice positivo. Es probabilidad matemática pura aplicada a tu cuerpo. Todo esto nos lleva a la etapa final y decisiva. Digamos que la muestra sobrevivió al transporte sin hemólisis, se procesó en bioseguridad BSL-4, se analizó con exactitud y precisión y la impresora escupe un número. El famoso dato real. Y aquí chocamos con la barrera de la interpretación, porque quienes nos escuchan seguro han pasado por esto. Abres el sobre o el PDF y ves que tu colesterol o tu tiroides tiene un asterisco rojo enorme o está en negrita porque está fuera del famoso rango de referencia. Y la reacción visceral automática es el pánico. Asumes que tienes una patología inminente. Sí, te sientes enfermo al instante. Y esa reacción viene de un malentendido fundamental sobre lo que realmente significa lo normal en medicina. Los protocolos son súper claros. Los valores de referencia no representan límites absolutos entre la salud y la enfermedad. Espera, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo se construyen esos rangos que dictan tantas decisiones médicas? Se construyen con estadística pura. Un laboratorio toma una muestra grandísima de personas de una región específica que están clínicamente sanas, analizan, digamos, sus enzimas del hígado. Ajá, y luego. Los resultados forman una curva de distribución normal, la famosa curva de campana de Gauss. Y por convención estadística, el rango de referencia se recorta para abarcar solo el 95% central de esa gente sana. O sea que, matemáticamente, estás dejando afuera a un 5% de personas que están completamente sanas, pero sus valores caen en los extremos. Enfermedad. Así como estar perfectamente en el medio del rango, tampoco te garantiza que estés 100% libre de problemas. La variabilidad biológica de los humanos es gigantesca. Me pregunto cómo afecta el entorno a eso. Muchísimo. Piensa en los glóbulos rojos de alguien que vive al nivel del mar comparados con alguien que vive en los Andes, a miles de metros de altura. Claro, el oxígeno cambia. La menor presión de oxígeno en la altura obliga al cuerpo a producir más glóbulos rojos para compensar. Si a ese residente de la montaña le aplicas el rango del nivel del mar, el diagnóstico le va a dar falso positivo para policitemia, que es un exceso de sangre. La geografía literal altera la biología, y supongo que ni siquiera hay que irse tan lejos. Factores cotidianos también deben mover los números. Sí. El estrés agudo dispara el cortisol. Si hiciste ejercicio intenso el día anterior, liberas enzimas musculares en la sangre que confunden a la máquina. Y no respetar el ayuno destruye la exactitud de tu perfil de lípidos o de la glucosa. O sea que si el médico no indaga sobre esas variables de tu vida, la interpretación del dato exacto va a estar mal. Es por esto que los libros de medicina enfatizan tanto los controles seriados frente a los valores aislados. El cuerpo humano es dinámico. Una sola foto estática no te cuenta la película completa del metabolismo. Importa más ver si el valor está subiendo o bajando a lo largo del año. Exacto. La tendencia y la velocidad de cambio aportan un valor predictivo 1000 veces más útil que un solo número fuera de rango con un asterisco. Esto demuestra que el diagnóstico de laboratorio no es una sentencia judicial, es una herramienta de orientación. El médico no está tratando hojas impresas. Ni está intentando corregir tus números para que encajen a la fuerza en una curva de campaña, claro. Está tratando a una persona, con una historia clínica, con síntomas palpables, con en contexto. Un paciente que no siente nada y tiene un ligero desvío en el papel, puede que solo necesite observación. Mientras que otro con síntomas graves, pero con valores apenas en el límite de lo normal, podría estar teniendo una urgencia médica grave.
la integración del interrogatorio, el examen físico y, por último, el laboratorio, eso es el verdadero acto diagnóstico. El dato crudo sin el contexto humano se queda ciego. ¿Qué recorrido tan fascinante hemos hecho hoy? La verdad que sí. Hemos rastrado la vida de la muestra desde que sale de la vena, las vulnerabilidades de la conservadora, los láseres de citometría de flujo, las trincheras de los laboratorios BSL donde el aire te salva la vida y la batalla contra la entropía recalibrando las máquinas. Todo hasta llegar a la pura estadística de las curvas de campana. Es un ecosistema que combina logística, física, dinámica de fluidos y fisiología. Todo metido en un tubito de ensayo de 5 mililitros. Y esto me deja una última reflexión para ir cerrando. Y es algo que va más allá de los protocolos que revisamos. Con esta explosión actual de la inteligencia artificial, las redes neuronales y los equipos que analizan millones de parámetros en milisegundos. ¿Hacia dónde vamos, no? Claro. La duda es si llegará el día en que la precisión pura de los algoritmos reemplace el discernimiento del médico humano. O si paradójicamente, frente a tanta avalancha de datos milimétricos, el criterio clínico y la empatía humana serán las únicas herramientas capaces de darle sentido a ese mar de información. Es una gran pregunta. Quizás la tecnología haga que entender el contexto de la persona sea más indispensable que nunca. Seguramente. A quienes nos acompañaron en este análisis profundo, ojalá que la próxima vez que les saquen sangre y reciban esa hoja llena de asteriscos, logren ver todo este universo oculto de ciencia y contención que opera sin descanso detrás de un simple pinchazo. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima inmersión.